buenos días, bienvenidos a esta pequeña clase que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar sobre los componentes sanguíneos y vamos a hablar de un componente bien importante y cómo causa muchos problemas hoy en día, que es la glucosa, es decir, la azúcar. Pero antes de empezar con este tema, sí quiero decirles que pues en todo momento este es un espacio para aprender, para crecer. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirlo. El tema de hoy pues va a ser un tema muy interesante, que si bien ya hemos hablado de elementos sanguíneos, no con mucha frecuencia hablamos de la glucosa. Hay que entender que la sangre es un tejido líquido que circula a través del sistema cardiovascular. Este tejido líquido pues es muy importante porque va a tener muchas funciones y todas esas funciones van a estar determinadas por los componentes de este tejido líquido, de esta sangre. Primero, antes de hablar sobre la sangre, quiero hablar un poco sobre el sistema cardiovascular. Como su nombre lo dice, pues es un conjunto de estructuras, este sistema, que se compone de esta parte cardio, que es el corazón, y esta parte vascular, que son todos los vasos sanguíneos, llámense arterias, llámense venas. Por estos sitios es por donde circula la sangre. Cuando nosotros hablamos del corazón, bueno, pues hablamos de este órgano muscular que se encuentra en el tórax, que se encuentra en la caja torácica, siendo más específicos en el hemitórax izquierdo, y ustedes si ponen su mano sobre su pecho van a sentir ese latido del corazón, van a sentir cómo el corazón golpea suavemente la pared del tórax. Eso es pues normal sentirlo, ahí se encuentra el corazón. El corazón es un órgano muscular. ¿Qué quiere decir esto? Está compuesto de músculo y su función es bombear la sangre a través de todo nuestro cuerpo, a través de todo el cuerpo. En todas las especies nosotros encontramos este sistema y que es muy importante porque va a permitir la movilización de la sangre. Y aquí me gusta poner este ejemplo que nosotros encontramos en casa. Es, por ejemplo, cuando queremos subir agua al tinaco que se encuentra pues en la planta alta. ¿Y qué hacemos? Ocupamos una bomba. Esta bomba va a impulsar esa agua para que suba y pues posteriormente nosotros la podamos distribuir a lo largo de todo el sistema de agua de nuestros hogares o en cualquier lugar en donde nos encontremos que tengamos agua. Bueno, ese es por lo regular el mecanismo empleado. Eso es muy similar a nuestro cuerpo. Para que la sangre pueda llegar a todas las partes se necesita de una bomba, que es el corazón. Este corazón, a través de latir, a través de expandirse, dilatarse, llenarse de sangre y contraerse, va a expulsar la sangre y la va a mandar a través de todas estas arterias, de todo este sistema vascular. Ahora, también es muy importante decir que las arterias van a ser aquellas que lleven la sangre oxigenada, las venas van al corazón, las arterias salen del corazón, empiezan en el corazón, se van ramificando poquito a poquito y van a llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. Ese va a ser el sentido. Las venas van a ser muy similares, pero tienen el camino opuesto, es decir, va a ser el camino de regreso. De todas las partes a donde llegó esa sangre, para regresar, van a ocupar las venas. Entonces, muy sencillo, nosotros conocemos a la vena, a la arteria aorta, que es la principal, la maestra, de donde salen todas las demás arterias, y esa arteria sale directo del corazón, y esa arteria pues va a ir haciéndose cada vez más chiquita hasta llegar a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y va de regreso, ya estábamos hablando, pues vamos a encontrar las venas, y las venas cada vez pues van a ir creciendo hasta llegar a una vena principal, que son las venas cavas inferiores y superiores, que conectan al corazón y ahí llevan de regreso toda la sangre. Ese es el flujo normal, ¿ok? A través de todos estos vasos sanguíneos va a estar circulando esta sangre. Ahora, hay que saber que aquí, como se presenta en pantalla, que tenemos esta animación, más o menos así vamos a encontrar nosotros la sangre. Si se dan cuenta,
adentro, nosotros estamos adentro de un vaso sanguíneo. Puede ser bien una arteria, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, vemos a estos discos rojos que son los eritrocitos, pero también vemos estos puntos blancos y estos círculos blancos, estos glóbulos blancos o globos blancos que forman parte del sistema inmunológico, que también van a tener muchas funciones. Y vamos a ver por ahí pequeños puntitos que son las plaquetas, que también pues van a estar favoreciendo que todo el sistema funcione de manera adecuada. Nosotros cuando hablamos de la sangre nos imaginamos esto y es lo normal. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, todos estos componentes están flotando, no van en un medio de aire, van en un medio líquido. Y este medio líquido es el plasma. En ese plasma va a haber muchísimas sustancias, que ahorita vamos a hablar sobre ellas, que van a ser muy importantes y que van a tener muchas funciones. Cuando nosotros hablamos de la glucosa, del azúcar, bueno, pues las vamos a encontrar en el plasma, disuelta en el plasma. Quiero enseñarles esta diapositiva y nos ayuda muchísimo a dimensionar los componentes de los componentes sanguíneos. Por un lado vamos a tener células, por otro lado vamos a tener plasma, ¿ok? Entonces aquí, déjenme, saco el cursor, denme un segundo. De este lado vamos a tener una muestra de sangre normal. Si a nosotros nos llegan a sacar sangre por alguna u otra razón, o si nosotros vemos incluso un concentrado eritrocitario para transfundir, lo vamos a ver de esta manera. Lo vamos a ver de esta manera, totalmente rojo. Pero si nosotros esperamos a que los componentes por gravedad se separen, vamos a encontrar más o menos lo que está a un ladito. Vamos a encontrar que todo lo rojito se va hacia abajo. Vamos a encontrar como una placa plateada, una placa como de color blanco. Y posteriormente vamos a encontrar este componente amarillo. Las células, que son los eritrocitos, que es básicamente lo que estábamos viendo en esta diapositiva, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, nosotros las vamos a encontrar hasta abajo del tubo, una vez que ha pasado la gravedad y ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque son elementos pesados y entonces como son células grandes, son células que se van a asentar al fondo del tubo. Entonces, este también es una representación que nos va a permitir estructurar los componentes, pero que también representa el momento en el que la sangre se separa por sus componentes para que la podamos estudiar. Entonces, estos eritrocitos, los glóbulos rojos, van a constituir el 44% de todos los componentes de la sangre. Estos glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, tienen la función de llevar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, pero no es la única tarea que tienen. También tienen una tarea muy especial y es de que recogen todo el CO2, el dióxido de carbono que produce nuestro cuerpo y lo lleva a los pulmones para eliminarlo. Entonces, cuando yo respiro, cuando yo meto aire, ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo a mi cuerpo oxígeno. Estoy metiendo aire que contiene oxígeno. En mis pulmones hay unas partes muy importantes que son los alvéolos, en donde llega este aire y en donde pasan capilares, pasan vasos sanguíneos pequeñitos, muy pequeñitos, y es ahí en donde los eritrocitos agarran el oxígeno y después pues van a todo el cuerpo a entregar ese oxígeno. Y viceversa, cuando las células ya han ocupado ese oxígeno y ya lo van a devolver en forma de dióxido de carbono, estos eritrocitos lo agarran, van a los pulmones y en ese mismo lugar, los que son los alvéolos, lo entregan. Entonces, ese oxígeno, ese dióxido de carbono va a salir con la expiración. Entonces, yo meto aire, voy a meter oxígeno. Yo saco aire y yo voy a sacar dióxido de carbono. Es un ciclo normal que no nos damos cuenta, pero que siempre está ocurriendo, siempre está funcionando. Y los eritrocitos, que es un componente muy importante, pues van a estar haciendo esta función. Hay otras células que son los leucocitos,
que ya estábamos hablando. Los leucocitos van a ser aquellos glóbulos blancos, también se les conoce como glóbulos blancos, porque como vimos en la imagen, en esta animación, se ven como si fueran unas esferas blancas. Estos leucocitos forman parte del sistema inmunológico, y el sistema inmunológico, déjenme decirles que es una maravilla. Es nuestro ejército de defensas que tenemos para que no nos enfermemos por infecciones, ya sean pues por hongos, por virus, por bacterias, etcétera. Entonces estos leucocitos en el cuerpo tienen una función muy importante, y es defender a nuestro organismo de cualquier agente externo, ¿ok? Hay otras células que son las plaquetas, y las plaquetas son células que nos ayudan a evitar sangrar. Van a estar participando en el proceso de la coagulación. Y entonces supongamos que nosotros estamos picando ajo, cebolla, lo que ustedes quieran, tenemos el cuchillo y nos cortamos. ¿Y qué pasa? Comenzamos a sangrar, pero después de un tiempo dejamos de sangrar. Esto es gracias a las plaquetas, a que van a formar un tapón para que no se pierda más sangre. Y pues esta es una función también muy importante. Los eritrocitos constituyen el 44% de toda la sangre. Los leucocitos y las plaquetas el 1% de toda la sangre. Pero ¿qué pasa con el 55% restante de toda la sangre? Bueno, pues este va a ser el plasma, que va a ser aquel líquido, aquel medio acuoso por el cual van a estar fluyendo todos los componentes celulares, pero a su vez el plasma va a tener muchos otros componentes. Y aquí lo vemos, el 91-92% va a ser agua. El 90%, un poquito más, de todo este plasma va a ser agua. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros llegamos a cursar con una deshidratación, bueno, pues vamos a pensar que también podemos llegar a tener alteración en la concentración de agua que tenemos en el plasma. Entonces, pues es parte de un todo, ¿saben? Hablar del cuerpo humano es hablar de cosas bien hermosas, bien interesantes, pero también darnos cuenta que debido a los elementos estructurales, a los componentes, pues podemos llegar a encontrar diferentes alteraciones, ¿ok? Y de muchas maneras, en muchos sentidos, ¿no? Hay otro componente que también es muy importante en este plasma, y que son las proteínas. Las proteínas, hablamos por ejemplo de la albúmina, de las globulinas, del fibrinógeno, etcétera. Estas pues van a tener un papel importante, cada una va a tener una función diferente, pero las proteínas van a ser un punto muy importante, incluso para la misma concentración, para la misma presión que tiene la sangre. Son un elemento muy importante. Y hay otros elementos como son los electrolitos, por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, etcétera, que cada uno de ellos pues tiene funciones también muy especiales, muy particulares. Por ejemplo, el calcio nos sirve para la contracción muscular. Para que nuestros músculos trabajen adecuadamente necesitamos una buena concentración de calcio. Si nosotros tenemos bajos nuestros niveles de calcio o muy altos, vamos a encontrar alteraciones en este sistema muscular de nuestro cuerpo. Otro ejemplo, por ejemplo, el sodio, el potasio sirven muchísimo a la hora de la conducción nerviosa, se le llama despolarización, para que este impulso nervioso pueda viajar a lo largo de todos los nervios. ¿Y esto para qué lo queremos? Bueno, para hacer acciones. Si yo necesito alzar mi mano, alzar mi brazo, bueno, para hacer eso necesito que todo esto ocurra. Muchas veces pues no estamos muy familiarizados de lo que sucede a nivel celular o a nivel molecular, pero son cosas que sí ocurren, que las estamos conociendo el día de hoy y que sí son muy importantes. Entonces estos electrolitos van a tener muchísimas funciones, cada uno tiene funciones muy particulares. Encontramos también algo que se llaman sustancias nitrogenadas. Estas sustancias nitrogenadas por lo regular son productos del metabolismo de las proteínas o de ciertos elementos. Por ejemplo, el ácido úrico es el resultado, es la basurita que queda
del metabolismo de las purinas. Y las purinas nosotros las encontramos en las carnes rojas, en la cerveza, etc. Entonces, otro ejemplo también es la urea y la creatinina, que la urea y la creatinina pues son el resultado final, es como la basurita que queda después del metabolismo de las proteínas, ya sea ingeridas o del mismo cuerpo, el metabolismo interno de las proteínas. Entonces, estas en lo particular, cuando nosotros las encontramos elevadas, van a darnos noción de que puede estar un poco mal el metabolismo o el funcionamiento del riñón. Aquí depende. A lo largo de este taller pues vamos a especificar un poco más acerca de esto, de qué significa, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa que esté elevado, ¿no? Y cómo es que pueden estar indicándome una enfermedad. Entonces, bueno, sustancias nitrogenadas es un punto también, pero bien, súper, mega, hiper importante. Y más cuando hablamos, por ejemplo, de la urea, del ácido úrico, de la creatinina. Mucho ojo ahí con la función renal. También hay otros componentes como son las sustancias nutritivas, y aquí es en donde va a entrar el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que es la glucosa, que vamos a ver de manera muy sencilla. Esta glucosa, bueno, pues es parte de aquello que nosotros consumimos, que son los carbohidratos. Nosotros pues normalmente no vemos los alimentos y decimos, ay, esto tiene carbohidratos, esto tiene lípidos, esto tiene proteínas. Nosotros muchas veces, ¿qué vemos? Vemos aquí pues que tenemos una hamburguesa, ¿no? Por así decirlo, tenemos una hamburguesa. Pero no nos damos cuenta de que el pan está constituido por carbohidratos, tiene un poco de lípidos que son grasas, puede tener semillas y las semillas a veces tienen aminoácidos. Cuando nosotros vemos la carne no pensamos, ay, esto tiene aminoácidos y tiene muchos lípidos, ¿no? Nosotros vemos la carne, pero la carne está constituida por proteínas, aminoácidos y por grasas o lípidos. Y pues así pues nosotros podemos ver todos los alimentos descompuestos, ¿no? En este sentido, en cuanto a sus componentes moleculares, en cuanto a esta glucosa, en cuanto a estos lípidos, en cuanto a estos aminoácidos. En pocas palabras, la glucosa es una azúcar, es un monosacárido. Mono quiere decir uno, sacárido quiere decir azúcar. Esta glucosa va a ser por excelencia la principal fuente de energía que necesita nuestro cuerpo. Y no quiero ahondar un poquito más en ello, al ratito vamos a hablar un poco sobre esto y sobre los niveles normales. Simplemente quiero que veamos que las sustancias nutritivas pues son básicamente tres: la glucosa, los lípidos, los aminoácidos, y el principal va a ser la glucosa. Ahorita vamos a volver a retomar estos temas. También hay otros elementos de esta sangre, como son los gases sanguíneos y como son otras sustancias reguladoras, como son las hormonas, las enzimas, etcétera, los cuales pues son muy importantes. Ya estábamos hablando que los gases sanguíneos, oxígeno, CO2, nitrógeno, pues van a estar viajando junto con los eritrocitos y pues van a tener una función muy importante a la hora del metabolismo, porque aquí déjenme decirles, para que la glucosa se ocupe de una manera adecuada, para que este azúcar, que es nuestra principal fuente de energía, se ocupe de manera adecuada, necesitamos oxígeno. Y para eso, pues yo necesito respirar, meter oxígeno a mi cuerpo, que mis eritrocitos agarren ese oxígeno, lo lleven a mis células. Para eso, pues yo también voy a necesitar que a través de mi sistema digestivo, mi cuerpo absorba esta glucosa que contienen los alimentos, lo lleven a las diferentes células de mi cuerpo, y ahí, ya teniendo todos los ingredientes principales, voy a poder ocupar esta glucosa y voy a poder producir energía para que todo mi cuerpo funcione de manera adecuada. ¿Para qué yo quiero energía? Bueno, pues es como si en nuestros hogares pues no tuviéramos luz eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy en día que necesitamos pues todos nuestros dispositivos, que la computadora, que el teléfono, que la televisión, que el internet, etcétera, todo eso depende de electricidad. Necesitamos sí o sí tener electricidad para que estos funcionen. Entonces es muy similar, necesitamos tener sí o sí estas sustancias nutritivas, estos gases sanguíneos, para que todo funcione de manera adecuada.
Entonces, como tal, bueno, pues entramos a este tema que es la glucosa. Hasta ahora no sé si haya alguna duda, por favor, más adelante vamos a entrar a los comentarios. Sin embargo, pues ustedes, esta transmisión es para ustedes. Si hay una duda chiquitita, por favor, es el espacio. Mientras tanto, pues sí, vamos hablando de la glucosa. Ya estábamos hablando que las sustancias nutritivas van a ser 3, exacto. Van a ser 3. Va a ser los carbohidratos, que va a ser esta glucosa, este azúcar, va a ser las proteínas y van a ser los lípidos. Ahora, ¿qué es la glucosa? Ya estábamos viendo. La glucosa es un azúcar simple. La glucosa es una azúcar, así de sencillo. Y su metabolismo genera energía. La glucosa va a ser la principal fuente de energía del sistema nervioso central. Por eso, si ustedes en algún momento de repente se han sentido mareados, que no están pensando bien, a lo mejor traen un ayuno prolongado, ¿no? O a lo mejor no han dormido bien, a lo mejor no han comido a sus horas, etcétera, etcétera, muchos factores, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente usted está caminando tranquilamente y se empieza a sentir cansado, se empieza a sentir débil, se empieza a sentir con mucho sueño, que de repente ya no puede pensar bien. Y nosotros decimos, ay, es que seguramente se le bajó la presión, ¿no? ¿Y cuál es una respuesta primaria que tenemos, ¿no? Ay, pues échate una coca porque pues tiene azúcar, ¿no? La coca sirve. Y en ese sentido, en ese estricto sentido, sí sirve. De ahí en fuera no crean que yo promuevo el consumo de refresco, no lo promuevo para nada, es muy nocivo. Porque muchas veces al contrario, ¿no? De tener las cantidades de azúcar normales, el refresco nos viene a retacar de azúcar y eso es un gran problema. Pero bueno, ahorita voy a ese punto. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros nos sentimos así de mal, nos tomamos un refresquito o nos tomamos algo con azúcar, nos comemos una fruta, una manzana, una pera, algo que tenga azúcar y nos empezamos a sentir mejor. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque ya les estaba diciendo que la azúcar es el principal alimento, es la principal fuente de energía que tiene nuestro sistema nervioso central, todo nuestro cerebro y todo nuestro encéfalo. Que si nosotros lo vemos desde un punto de vista funcional, es el amo y señor de nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro permite la coordinación de un sinfín de funciones que tiene nuestro cuerpo. El cerebro incluso controla la respiración, porque si ustedes se dan cuenta, nos podemos ir a dormir y seguimos respirando. Y es gracias a este sistema nervioso central, es gracias a este cerebro. Y si ustedes se dan cuenta, incluso aunque estemos dormidos, a veces tenemos sueños, ¿no? Entonces, a veces incluso también podemos recordar y estos sueños, pues es esa combinación de esos recuerdos, incluso de miedos o de expectativas o de emociones, ¿no? Es algo muy complejo y todo ello, pues lleva a cabo en el cerebro. También las funciones cerebrales superiores, que son aquellas funciones propias del ser humano que no las tiene otra especie animal, como es el raciocinio, la lógica matemática, la deducción, el lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas funciones las tiene el cerebro y las coordina el cerebro. Para que funcione, necesita azúcar, necesita glucosa, necesita este elemento muy importante. Entonces, si de repente nosotros nos malpasamos, tenemos una carga excesiva de estrés, no dormimos nuestras horas, no comemos adecuadamente o comemos muy mal y tenemos otra serie de hábitos que pueden llegar a resultar nocivos, bueno, pues nuestro cerebro lo puede llegar a resentir. El suministro de azúcar puede fallar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues comer adecuadamente una porción adecuada de azúcar, de glucosa, y nuestro cerebro se va a recuperar y nos vamos a sentir mejor. Entonces no es tanto la presión, pero sí puede ser un déficit de glucosa, un déficit de azúcar. Y si usted es diabético o si hay alguien que sea diabético en casa, usted sabe que una de las principales complicaciones normales, frecuentes, bueno, no normales, sino frecuentes, que ocurren con mucha periodicidad, es que estos pacientes que tienen algún tratamiento, por ejemplo, para el azúcar, puedan cursar con hipoglucemias. Es decir, que de repente el medicamento actúe de más o que la persona pues
no lo está consumiendo de manera adecuada, no está comiendo bien, no está siguiendo las pautas del tratamiento y genera hipoglucemias, es decir, poquita azúcar en la sangre y se empiezan a sentir mal, ¿no? Entonces este azúcar es un punto bien importante, bien fundamental. Aquellas personas que no hemos desayunado, bueno, pues a lo mejor tenemos nuestros niveles de glucosa bajitos y es lo esperado, ¿no? También hay otro ejemplo en el cuerpo muy precioso que es el corazón. El corazón, pues, va a necesitar de todo un poquito, va a agarrar de glucosa, también va a agarrar de los lípidos para poder funcionar. Y aquí sí les pregunto, imagínense que el corazoncito dejara de recibir todos estos nutrientes, bueno, pues no deja de funcionar y dejamos de producir este bombeo de sangre y dejamos de vivir, porque el corazón sí tiene una función muy, muy importante, muy vital. Entonces, este par que ustedes ven aquí en pantalla, el corazón y el cerebro, nunca se pueden quedar sin azúcar, nunca se pueden quedar sin alimento, ¿ok? Entonces, bueno, hablar de azúcar también es hablar de diabetes, ¿ok? Hablar de azúcar, de la glucosa, es hablar de muchos aspectos muy interesantes dependiendo de la concentración con la que la encontremos. El azúcar, y aquí déjenme decirles, el azúcar es muy buena en concentraciones adecuadas, pero el azúcar puede llegar a ser tremendamente mala en concentraciones muy altas. Y ahorita vamos a hablar por qué. Cuando nosotros encontramos la azúcar baja en la sangre, como ya habíamos comentado, a eso se le va a llamar hipoglucemia. El término que ocupamos en este ámbito del área de la salud es al azúcar decirle glucosa o decirle, sí, glucosa, básicamente, a este azúcar. Entonces, cuando yo digo hipoglucosa, hipoglucemia, este término va a decir baja concentración de azúcar en la sangre. Hipo es bajo. Gluc se refiere a la glucosa y emia, ese término emia, atribuye a que esto está ocurriendo en el sistema cardiovascular, en esta sangre, ¿ok? En ese sistema, en este tejido líquido que es la sangre. Entonces, hipoglucemia quiere decir baja concentración de azúcar en la sangre, ¿ok? Esto nosotros lo encontramos cuando la sangre está por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro. ¿Y esto cómo lo podemos medir? Bueno, la sangre, nosotros el azúcar la podemos medir a través de una muestra periférica, que de repente vamos a los laboratorios o nos vamos a tomar estudios y nos toman una muestra de sangre en una vena. O el azúcar en lo particular podemos tomarlo de un dedito, de una muestra capilar a través de un glucómetro. Y estos glucómetros, bueno, pues son unos aparatos muy útiles que nos ayudan a determinar la concentración de glucosa, exclusivamente de glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues se limpia el área con un algodoncito con alcohol, espera que se seque, se hace una punción leve con un objeto punzante estéril y hacemos presión para que salga la gotita. Se limpia esa gotita, se vuelve a hacer presión y se toma la medición del azúcar. Y este glucómetro pues nos va a dar la cantidad de azúcar que tengamos en sangre. ¿Por qué tenemos glucómetros? Bueno, aquí déjenme decirles algo y es al punto hacia el que vamos. 1 de cada 10 adultos es diabético. 1 de cada 10 adultos necesita estar monitorizando constantemente sus cantidades de azúcar en la sangre. Entonces, pues la tecnología ha avanzado muchísimo y el día de hoy, pues desde nuestros hogares, a través de estos dispositivos que se llaman glucómetros, nosotros podemos medir la concentración de azúcar en la sangre. Entonces, es muy frecuente que usted vaya a cualquier establecimiento del área de la salud y muy frecuente encontrar estos glucómetros porque es una herramienta muy importante. Entonces, la hipoglucemia nosotros la encontramos cuando la concentración de azúcar está por abajo de los 70 miligramos sobre decilitro de sangre. Esta va a ser siempre nuestra unidad de medida cuando nosotros hablamos de la glucosa, miligramos sobre decilitro, ¿ok? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hemoglobina es gramos sobre decilitro. Cuando nosotros hablamos de muchas otras sustancias las vamos a encontrar en milimoles, en moles, en unidades internacionales, etcétera, etcétera. Entonces aquí es como si nosotros
midiéramos las cosas, ¿no? Muchas veces las medimos en centímetros, a veces las medimos en pulgadas, a veces las medimos en pies, a veces las medimos en kilogramos, a veces las medimos en libras, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo, ocurre lo mismo ese principio al cuerpo humano. Entonces, hipoglucemia es por abajo de los 70 miligramos sobre decilitro. Los niveles de azúcar normal, los niveles de glucosa normales en sangre van a variar si nos encontramos en ayuno o si en cualquier hora del día, después de comer, después antes de dormirme, después de que fui al baño, después de que fui al ejercicio, antes de que vaya a empezar tal cosa, van a variar, ¿ok? Lo normal y lo adecuado es tomarla en ayuno, ¿ok? Mínimo con un ayuno de 6 a 8 horas, es lo estándar. Entonces, para decir que la glucosa se encuentra normal, en ayuno, esta cifra va a ir de 80 a 110 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Esto va a ser lo normal, de 80 a 110 miligramos sobre decilitro. De ahí en fuera, si yo de repente digo, pues es que me voy a tomar el azúcar, a ver qué tal ando, ¿no? Y a lo mejor me la tomo a las 4 de la tarde, yo ya desayuné a sus horas, ya comí a sus horas y a lo mejor me eché un snack de pepinos con chile, bueno, pues me la voy a tomar, ¿qué va a pasar? Lo normal es encontrarla por abajo de los 200 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, mucho ojo, este nivel pues va a variar un poquito, pero lo ideal siempre es encontrarlo por abajo de estos 200 miligramos sobre decilitro. Ahora, vamos a empezar a hablar de los niveles elevados de glucosa, que ya vamos a entrar en terrenos pues hablando de la intolerancia a la glucosa, hablando de la diabetes, ¿ok? Que pues la diabetes es una enfermedad muy compleja. Ahorita voy a decir un poquito de las manifestaciones por si usted de repente pues dice, es que como que suena algo que me está sucediendo, en ese momento hay que acudir a buscar atención médica especializada para no retrasar el diagnóstico. Y ahorita vamos a hablar de este asunto muy importante que es la diabetes. Cuando nosotros en ayunas encontramos el azúcar por arriba de los 110, es decir, 111 a 126 miligramos sobre decilitro, a eso se le va a considerar intolerancia a la glucosa. Es decir, voy caminando, poquito a poquito llevo un paso adelantado hacia el camino de la diabetes. Y mucho ojo, esta intolerancia a la glucosa, si bien la podemos detectar a través de esta muestra de sangre, de esta punción en el dedito y a través de nosotros con el glucómetro medir cuánta sangre hay, la podemos ver también a través de un signo muy importante. Esta intolerancia a la glucosa muchas veces se acompaña de algo que se llama resistencia a la insulina. Esta match de estas dos cosas, esta combinación de la intolerancia a la glucosa con la resistencia a la insulina nos lleva hacia la diabetes. Esta resistencia a la insulina y esta intolerancia a la glucosa se caracterizan por un signo que se llama acantosis nigricans. ¿Qué es esto? Bueno, en áreas que son de flexión, como es el cuello, como son los codos, como son los nudillos, como son las rodillas, en estas áreas se encuentra la piel obscurecida, de un color más oscuro de nuestro tono de piel normal. Y también se va a encontrar más grueso. Usted, incluso ahorita que acabe esta transmisión, puede googlear, puede meterse al buscador y ponerle acantosis nigricans y va a ver que pues en estas zonas que le acabo de mencionar va a encontrar esta alteración en la piel, ¿ok? Ese es un signo que, híjole, ¿cómo nos puede prevenir la diabetes? Si nosotros la encontramos en nuestros cuerpos el día de hoy, bueno, pues ya sabemos que ese es un pasito que nos indica que vamos caminando hacia la diabetes, ¿ok? Mucho ojo con esta acantosis nigricans. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos pues los niveles elevados de azúcar, pero no somos diabéticos, vamos a encontrar estos niveles entre 110 a 126 miligramos sobre decilitro. Ahora, finalmente, el diagnóstico de la diabetes es más complejo que una simple muestra de laboratorio. Necesitamos integrar antecedentes heredofamiliares, necesitamos integrar el cuadro clínico de la persona, necesitamos hacer una valoración en general. Sin embargo, la Asociación Americana de Diabetes sí nos dice que la diabetes se va a presentar cuando tengamos 2 o más mediciones consecutivas de
azúcar por arriba de los 126 miligramos sobre decilitro en ayunas, ¿ok? Mucho ojo. Entonces aquí vamos con la cadenita. ¿Qué es lo normal? Una glucosa normal tiene que estar de 80 a 110. Yo la encuentro de 110 a 126. Voy a decir, aquí tengo un problema de azúcar, pero no es diabetes. Si yo lo encuentro por arriba de los 126, ya digo ahí, híjole, esto ya parece una diabetes. Esto, agua pasa por mi casa, esto parece diabetes. Es muy seguro que se trata de una diabetes. Claro, y aquí sí hay que aclarar que hay muchas enfermedades, muchas circunstancias del cuerpo que pueden hacer que esta glucosa, que este azúcar en sangre aumente. Sin embargo, pues muy frecuente va a ser esta diabetes. Eso, bueno, en cuanto a este parámetro de ayunas, ¿ok? Pero también ya les estaba diciendo, si de repente pues nosotros vemos que se toma de glucosa gratis y nos metemos y nos resulta que tenemos por arriba de los 200 miligramos sobre decilitro, decimos, híjole, bueno, pues ahí es probable que también tengamos ya un trastorno que nos hable un poco de diabetes. Y pues ya que hablamos de este tema, solamente quiero mencionarles de manera muy breve el cuadro clínico. Aquí mucho ojo. Si bien la intolerancia a la glucosa junto con la resistencia a la insulina, que son puntos importantes para el desarrollo de la diabetes, no se manifiestan de manera muy notoria, no me duele, no hace que no me pueda levantar el día de hoy, no hace que me sienta mal, no hace que yo me sienta pues de alguna manera muy notoria y que lo logre identificar, sí va a tener ciertos focos rojos, sí la vamos a poder ver de cierta manera. Entonces, esta intolerancia a la glucosa, ya les estaba diciendo, con la acantosis nigricans. De ahí en fuera, déjenme decirles, las enfermedades crónico-degenerativas por lo regular no duelen y no manifiestan, no hay signos ni síntomas tempranos que nosotros podamos decir, híjole, esta persona va a desarrollar hipertensión, ¿no? Híjole, esta persona pues va para allá, ¿no? Lo que sí podemos nosotros hacer, bueno, es ver estos estudios de sangre y darnos ciertas orientaciones dependiendo de las enfermedades. Ahorita, en cuanto hablando pues de la diabetes, este signo del cuello, de los codos, de los nudillos, de las rodillas, por favor, mucho ojo, nunca despeguen eso. Si nosotros tenemos pues niños en casa, adolescentes en casa, adultos jóvenes, mucho ojo, y más si les encanta tomar muchísimo refresco, porque este es un signo muy frecuente. Ahora, cuando una persona desarrolla diabetes, ya debió de haber pasado un tiempo largo, ¿ok? Ya pasó mucho tiempo para que esta diabetes surgiera. Esta diabetes, pues, es parte de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué se llaman así? Bueno, crónico hace alusión al tiempo. Se desarrollan en un tiempo muy prolongado. Es decir, una persona no se vuelve diabético de la noche a la mañana. Una persona va generando daño en su cuerpo, daño en el cuerpo, daño, hasta que de plano es demasiado y se presenta y nos explota la bomba de la diabetes. La diabetes no es de la noche a la mañana, la diabetes no es un proceso que ocurre en una semana o en un mes o en un año. La diabetes es el proceso de mucho tiempo. Y aquí no quiero espantarlos, pero sí quiero que nos movamos a la prevención. Por carga genética, la población mexicana somos súper diabetógenos. ¿Qué quiere decir eso? Desarrollamos diabetes con mayor facilidad que otras nacionalidades, que otras personas de otras razas, de otras nacionalidades, ¿ok? Entonces, mucho ojo, hay que cuidarnos, es un problema de salud pública, la diabetes hoy en día. También déjenme decirles que la diabetes no va a doler hasta que ya esté presente, ¿ok? Sin embargo, en ese transcurso nosotros podemos encontrar ciertos signos, ciertos síntomas que podemos ver. Es decir, no sé si ustedes a lo mejor hayan escuchado de una persona o lo estén experimentando o lo hayan experimentado, pero la diabetes baja de peso muchísimo. Y esto tiene muchísimo que ver con todos los cambios metabólicos y con todos los cambios moleculares a nivel de las células que ocurren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente una persona está muy feliz, ¿no? Y dice, ay, es que estoy bajando de peso y ni siquiera estoy haciendo dieta, qué padrísimo. Y es como que, no tiene nada de padre, ese es un signo
bien frecuente de la diabetes. Entonces, mucho ojo si hay pérdida de peso muy acelerada, así como de que perdí 8 kilos, 10 kilos en un mes y sin dieta. Híjole, eso para mí parece algo que no es normal. Y puede ser diabetes y pueden ser otros procesos, pero muy frecuente se le atribuye a la diabetes, ¿ok? Otro signo que hay que estarnos cuidando muchísimo es la ingesta de agua excesiva. Una persona diabética va a querer estar tomando agua a cada ratito y por lo mismo también va a estar yendo a orinar muy frecuentemente. Entonces, mucha ingesta de agua y mucha orina. Algo que también acompaña a este cuadro de la diabetes es tener muchísima hambre, muchísima hambre, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos viendo todo esto, pues vamos a tener mucha disminución del peso, pérdida de peso, vamos a tener al mismo tiempo mucha hambre, vamos a tener al mismo tiempo mucha sed y vamos a ir muchas veces al baño. Claro que podemos encontrar muchas otras manifestaciones, puede ir acompañado de esta acantosis nigricans que les estaba comentando, sin embargo son los más frecuentes. Ahora, punto súper, mega, hiper importante. Ya estábamos hablando de la diabetes, ¿no? Pero, ¿por qué se genera? Bueno, la diabetes es un tema muy importante a hablar, muy importante a tratar, porque número uno de cada 10 adultos la padece. Número 2, porque es la segunda causa de muertes a nivel global. La primera causa son las causas cardiovasculares, la segunda causa son las complicaciones derivadas de esta diabetes. Es la segunda causa a nivel mundial, no solamente aquí en México, es a nivel mundial. Entonces, ahorita nos estamos dando cuenta que es muy importante hablar de diabetes por la frecuencia y por el riesgo que tenemos de padecerla. Pero mucho ojo, ¿por qué se genera? Bueno, hablar de diabetes también es hablar que hay 4 tipos de diabetes, ¿ok? Hay 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo número 1 o la diabetes 1 o la diabetes juvenil se genera por un problema autoinmune. Ahí si tengamos buenos hábitos o no tengamos buenos hábitos, se va a desarrollar esta diabetes. Más o menos los pacientes la presentan entre los 18, 22, 24 años, sino que más jóvenes. Entonces, esto va a ser por una causa autoinmune, ¿ok? Va a haber mucho azúcar en la sangre porque el sistema autoinmune destruye las células beta del páncreas y estas células producen insulina. Y exacto, ustedes van a decir, sí es cierto, cuando hablamos de diabetes muy frecuentemente hablamos de insulina. Porque aquí déjenme hacer un pequeño paréntesis. Estábamos diciendo que el azúcar es el alimento principal de las células. Pero el azúcar es muy respetuosa. El azúcar no va a entrar a las células si no tiene llave. Sin esta llave la glucosa no va a entrar a las células. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos una llave para que entre esta azúcar a las células y esa llave se llama insulina. Exacto, usted lo adivinó en casa. Esta insulina es una hormona. Ya estábamos viendo incluso, por ejemplo, que parte de los componentes del plasma son las hormonas y otras sustancias reguladoras. Una de las muchas hormonas que existen en nuestro cuerpo es la insulina. Y esta insulina le abre la puerta a la glucosa para que entre. Entonces, si yo no tengo insulina, o si tengo problemas con esta insulina, si tengo resistencia a la insulina, bueno, pues estas llaves no van a funcionar adecuadamente y voy a tener mucho azúcar en la sangre, ¿ok? Entonces, en un problema autoinmune, que es el tipo de diabetes número 1, el sistema inmunológico va a destruir estos sitios en donde se produce la insulina, en donde se producen estas llaves, ¿ok? La diabetes vámonos a la diabetes número 4, a la diabetes gestacional. Esa es la diabetes 3, 4, va a ser la diabetes gestacional, es una diabetes relacionada con el embarazo, ¿ok? Ese es otro proceso un poco más complejo que sí se tiene que llevar un control muy específico entre pues un médico interno y un ginecobstetra, ¿no? Que está llevando todo ese embarazo. Y pues sí es muy importante controlar bien el azúcar durante el embarazo. Durante el embarazo, híjole, el cuerpo hace una serie de cambios pero impresionantes, fascinantes, impresionantes. Y parte de eso, de los cambios que tiene que hacer, es el flujo de azúcar que va en la sangre.
¿Por qué? Porque ya no solamente las mujeres van a estar con su mismo cuerpo, sino que va a haber un cuerpo formándose dentro de ellas. Y necesitamos pues aumentar esas cantidades de azúcar, sin embargo, tienen que estar dentro de parámetros ya normales, ya muy estandarizados. Ese exceso de azúcar que se produce junto con el embarazo va a ser el tipo de diabetes gestacional. Hay otro tipo de diabetes que se relaciona con muchos otros factores. Por ejemplo, con un síndrome de ovario poliquístico, o que puede estar relacionado a otra causa, por ejemplo, algún tumor endocrino, etcétera, que causas que si bien son más raras, sí se pueden llegar a presentar. Ese es otro tipo de diabetes, ¿ok? Y aquí lo que nos atañe principalmente es la diabetes tipo 2 o la diabetes mellitus. Esa diabetes va a ser el resultado de una carga genética, es decir, de que mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis antepasados hayan padecido diabetes. Eso a mí me genera cierta susceptibilidad a en algún punto de mi vida llegar a desarrollar diabetes. Pero la diabetes tipo 2 está altamente influenciada por malos hábitos dietéticos. ¿Lo teníamos que decir? Claro que sí. Y aquí en México pues tenemos la famosa dieta T, tortas, tamales, tlacoyos, todo aquello que es súper delicioso, pero que tiene una carga excesiva de azúcar. Y que tiene esta carga excesiva, ¿no? Entonces nosotros, si consumimos mucho azúcar, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestro cuerpo? Bueno, van a ocurrir dos cosas. Cosa número 1, vamos a tener demasiado azúcar y vamos a tener que guardar mucho azúcar. ¿Para eso qué necesitamos? Bueno, pues muchas llaves. Vamos a estar agotándonos estas reservas de insulina. Vamos a estar exprimiendo demasiado la fuente de donde vienen estas llaves que son la insulina y en algún punto nos las vamos a acabar. Y en algún punto va a disfuncionar todo y se va a presentar la diabetes. Ahora, vamos a encontrar otro panorama y es que el riñón nos ayuda muchísimo a compensar la concentración de azúcar. Y hay ciertos límites que el cuerpo puede tolerar. Ya estábamos hablando que lo normal es encontrar esta azúcar de 80 a 110 miligramos sobre decilitro en ayunas, ¿ok? Eso es lo normal. Y de ahí en fuera, aleatoriamente a cualquier hora del día, tenemos que encontrarla por abajo de los 200 miligramos sobre decilitro. Pero en el cuerpo en general, el cuerpo sabe que el azúcar es mala. Entonces hay un topecito. Y el riñón dice, ok, cuerpo, cuando lleguemos a los 180 miligramos sobre decilitro, vamos a empezar a tirar azúcar porque te va a hacer daño. Si yo dejo demasiada azúcar en el cuerpo, al rato no la vamos a contar, ¿ok? Entonces necesito empezar a tirar azúcar por la orina. Y otra cosa que vamos a encontrar bien frecuente en una persona diabética es la orina muy dulce, ¿ok? Y antes en la antigua Roma, para hacer el diagnóstico, el médico tenía que probar la orina del paciente y si estaba dulce, esa persona ya era diabética, ¿ok? Entonces es algo que ya no se hace hoy en día, gracias a Dios, gracias a los avances de la tecnología, pero que también ocurre, ¿ok? Entonces el hecho de que el riñón diga, ay, ya tenemos demasiado azúcar, tenemos que empezar a tirar, eso va a generar daño en el riñón. Y entonces muchas veces la diabetes es diagnosticada cuando ya explotó todo el asunto, pero también al mismo tiempo encontramos una enfermedad renal de muchos años que intentó compensar el exceso de azúcar, pero que no lo logró y estos riñones ya no van a funcionar. Y bueno, es hablar de un sinfín de temas muy interesantes. Sin embargo, pues aquí sí les quiero poner en pantalla esta imagen, y es que la diabetes tipo 2 tiene un trasfondo nutricional bien importante, y más si nosotros estamos acostumbrados a consumir muchos refrescos, muchos productos procesados, muchos productos de harina con azúcar refinada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hablar de todo esto es incluso hablar de cambios nutricionales. Pero bueno, no me voy a meter tanto en ese tema ya para ir a leer sus valiosos comentarios. Simplemente quiero decirles que nosotros vamos a ver en parte este tema que son todos los componentes sanguíneos y que es la glucosa, que es el azúcar, en este taller de interpretación de estudios de laboratorio
que inicia el 24 de abril del 2021. Déjenme presentarme con ustedes. Yo ya me eché aquí una super mega plática y no me he presentado, no me conocen todavía. Bueno, soy médico pasante del Servicio Social, Alejandra Carrasco Arteaga. Ahorita me presento como médico pasante porque pues debido a esta pandemia que estamos viviendo, todos esos trámites de titulación están súper atorados desde hace un año y no se han podido resolver. Sin embargo, sí me gustaría decirles que soy médico cirujano, formada en esta carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente y con mucho gusto cooperando junto con el Instituto SAPIN de Medicinas Complementarias para llevar estos temas de promoción de la salud muy importantes. Entonces, déjenme, ya que me presenté, déjenme también presentarles el temario de este curso. En este taller, que es de un solo módulo de 6 horas, un poquitito más, vamos a estar hablando del impacto de los estudios de laboratorio en la medicina moderna. También vamos a hacer una breve descripción de las enfermedades crónico-degenerativas más frecuentes, diagnosticables, con parámetros bioquímicos. Y mucho ojo. En este taller nos vamos a empezar a familiarizar con conceptos básicos, con funciones básicas. Vamos a empezar a conocer lo maravilloso que es nuestro cuerpo y la gran cosa que nosotros podemos hacer a través de estos estudios de laboratorio, ¿ok? Nosotros podemos darnos cuenta cuando empiezan a funcionar las cosas con el objetivo de buscar atención especializada, ¿ok? De no dejar pasar ni un solo minutito. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces tenemos ese pensamiento de, ay, es que no quiero que me revisen porque algo me van a encontrar y no quiero que me encuentren nada. Y aquí la cosa es intencionalmente buscar para que al rato no nos exploten esas enfermedades en la cara y podamos evitar la aparición de esas enfermedades, o si bien ya las tenemos, estar conscientes de que podemos controlarla y podemos ver estos cambios incluso, por ejemplo, con un tratamiento, ¿no? Depende. Hay muchos panoramas de los que vamos a estar hablando. Los estudios de laboratorio que vamos a revisar va a ser la biometría hemática, va a ser la química sanguínea de 4, de 6 y de 27 elementos. Vamos a ver la de 27 elementos, que es muy completa y que es accesible en cuanto al parámetro económico. También vamos a estar hablando de la hemoglobina glucosilada, que va a ser otro parámetro a tomar en cuenta cuando hablamos de diabetes, que el día de hoy por cuestiones de tiempo no lo vimos, pero que también es un parámetro muy importante. Vamos a hablar también del perfil lipídico, es decir, la grasa en la sangre, y ese es un tema también bien fascinante. Vamos a hablar del perfil hepático, vamos a hablar del perfil pancreático, del perfil tiroideo y del examen general de orina. Entonces, hasta ahorita, pues, ¿qué les parece toda esta clase que tuvimos y este pequeño temario y hablar de todos estos temas? Yo la verdad ahorita estoy bien emocionada. Cuando hablamos de prevención a la salud, a mí me encanta porque todos merecemos estar bien. Todos podemos alcanzar este bienestar y déjenme decirles que el bienestar está sumamente implicado con la salud. Si nosotros no tenemos esta salud integral a lo que aspiramos, pues muy difícilmente vamos a estar bien, vamos a tener este bienestar. Nada más déjenme tomar un poco de agua y vamos a los comentarios. Ok, Luis Márquez nos comenta, buenos días y excelente información. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Luisa nos dice, gracias por compartir su valioso taller, bendiciones y excelente día. Luisa, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Un saludo. Lea nos comenta, buen día y gracias por la información muy importante. Lea, muchísimas gracias por acompañarnos. Carol nos dice, buenos días e interesante información. Cibre nos comenta, buenos días, muchas gracias por compartir. Carol, Cibre, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por por los comentarios. Ángeles Martínez nos dice, buen día doctora, ¿por qué razón las plaquetas bajan? Ok, bueno, hablar de las plaquetas es un tema muy larguísimo. Simplemente las plaquetas pues muy frecuentemente pueden llegar a bajar por enfermedades inmunológicas o por enfermedades de consumo.
así se les conoce. Por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada o procesos procoagulatorios en donde las plaquetas pues se estén consumiendo, nosotros a través de los estudios de laboratorio los vamos a ver bajas. Sin embargo, pues hablar de plaquetas también es un poco complejo. Cuando las plaquetas bajan, en pocas palabras, podemos pensar en estos trastornos. ¿Qué otro comentario tenemos? Idalina nos comenta: saludos y excelente día, gracias por compartirnos este tema. Idalina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos por ahí muchas manitas arriba, como diría el doctor Guillermo Mendoza, tenemos muchos saludos, Api, muchísimas gracias por acompañarnos. Uriel nos comenta: excelente tema y buenos días. Mari nos dice también: buenos días, gracias por compartir, magnífico tema. Uriel, Mari, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Karina Nava nos dice: hola, buenos días, excelente tema y bonita información. Es información importante, no se les vaya a olvidar. Espero realmente que empecemos a tener pues mejores hábitos a la hora de alimentarnos para no tener una carga excesiva de azúcar. Ok, Alexa Durán nos comenta: para una persona que tiene cáncer de mama y tiene baja en las plaquetas, ¿qué se le recomienda? Ok, Alexa, eso es algo ya un poco más complejo, y aquí déjenme decirles que al cáncer hay que tenerle muchísimo respeto, porque con el cáncer no podemos incluso pues consumir muchos medicamentos, muchos suplementos. Es una condición muy delicada. Entonces, la verdad ahí es de que pues se tiene que ver al paciente, se tiene que ver en realidad qué cantidad de plaquetas, porque incluso, o sea, aunque nosotros podamos decir tiene bajas las plaquetas, puede que en realidad sea una baja muy pequeña, depende en realidad del grado de plaquetas, pero en general pues a esas personas se recomienda que no hagan ejercicios de alto impacto, no tengan mucha actividad física, cuiden mucho, por ejemplo, de no caerse, cuiden de caminar bien, porque esas personas pueden tener sangrado con mucha facilidad. Aquí tendríamos que analizar bien todo, se tendría que analizar bien por parte de un oncólogo. Yo sí le recomendaría ir a un oncólogo y que vea la cantidad de plaquetas que puede llegar a tener. Entonces es un depende, la verdad, la respuesta, Alexa. También nos comenta: buenos días y pues muchísimas gracias, Alexa, por el comentario. AJ nos comenta: ¿es cierto que el ajo actúa como antiagregante plaquetario? Ok, bueno, para empezar, ¿qué es un antiagregante plaquetario? Un antiagregante plaquetario es un elemento que impide que las plaquetas expresen, es una cuestión un tanto molecular, pero que las plaquetas formen coágulos. El ajo, si bien ahorita la verdad es de que no sabría responderle con el punto así preciso, porque yo lo analizo un poco más del ámbito biológico. El ajo tiene muchísimas funciones, y una de las funciones del ajo es que evita la degeneración del ADN de las células. Eso sí se lo puedo decir, eso sí lo he leído en varios artículos, pero así como tal, lo del ajo me lo quedo de tarea, se lo respondo más tarde para no inventarle nada también. Angie Suni nos comenta: buen día para todos y gracias por compartir tan interesante información. Angie, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. John nos dice: buenos días, saludos. Amalia nos dice: hola, buenos días, una pregunta: ¿cómo bajar el colesterol y los triglicéridos altos? Y también cómo hacer para circular la sangre. Ok, la sangre circula, nosotros la ayudemos o no le ayudemos. Que puede circular de una manera pues no muy adecuada, bueno, ahí sí le podríamos ayudar un poquitito. Aquí la cosa es ver el nivel de triglicéridos y de colesterol que tenemos en sangre. ¿Por qué? Porque normalmente los triglicéridos tienen que estar por abajo de 150 miligramos sobre decilitro, el colesterol tiene que estar por abajo de 200 miligramos sobre decilitro. Si nosotros lo encontramos por arriba, es decir, que los triglicéridos los encontremos arriba de 200 o que el colesterol lo encontremos arriba de 250, ahí en lo particular se puede recomendar tratamiento farmacológico con medicamentos y con
dieta. Mucho ojo, aquí es muy importante hablar de este factor nutricional de la dieta. También si nosotros encontramos estos triglicéridos entre 150 y 200 y este colesterol entre 200 y 250, pero no arriba de esto, lo ideal es manejarlo con dieta, es decir, hacer muchas modificaciones en ese ámbito nutricional. Alfredo Pérez nos dice, buenos días, interesante tema. ¿Qué quiere decir MPSS? MPSS es médico pasante del servicio social. Ya les estaba comentando, ahorita pues el título está un poquito estancado porque todo está cerrado, pero es médico pasante, hace alusión a este grado previo a cursar ya con el título de doctora. Demetria nos comenta, muchas gracias, importantísimo tema, Dios la bendiga, muchísimas gracias Demetria, espero realmente que haya sido información valiosa, espero realmente que pues haya sido algo muy sustancioso, que pues tengamos en cuenta que es un punto en donde podemos tener muchísima prevención y podemos hacer muchísimo. Romy Partera nos comenta cuándo es el curso. Bueno, este curso inicia el 24 de abril en este mes. Ya estamos a unos pocos días, a 2 días. Si bien usted puede inscribirse el día de hoy y puede incluso tener acceso inmediato. Ahorita el Instituto Sapien de Medicinas Complementarias está haciendo eso. Blanca Estela nos comenta, me interesa. Muchísimas gracias, Blanca. La verdad es que tenemos información muy buena a nuestro alcance. El día nos dice, buen día, gracias por la información. El día, gracias por acompañarnos. Arce nos comenta cuándo es el curso, tiene costo. El curso inicia el 24 de abril. Todo el temario y los costos los maneja el Instituto Sapien de Medicinas Complementarias. Ustedes muy fácilmente podrían mandar un mensaje al número que se enseña ahorita en pantalla, preguntar. La verdad es que el costo es muy accesible y se hace con la intención de que todos podamos hablar de estos temas. En realidad, si ustedes los comparan con muchos otros cursos, los costos son muy accesibles. Entonces, no se pierdan la oportunidad de preguntar aquí al número que se enseña en pantalla. Mari Luz nos dice, gracias por compartir, de mucha importancia y bendiciones. Muchísimas gracias, Mari. Ok, Jessie nos comenta, buenos días, excelente explicación, doctora. Podemos tener por un muy largo tiempo prediabetes, es decir, encontrar nuestros valores entre 110 a 125 miligramos sobre decilitro. Bueno, primero voy a contestar esa pregunta. Así es, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros los mexicanos no estamos muy acostumbrados a hacernos chequeos periódicos, sin embargo, muchas veces sí podemos encontrar por mucho tiempo estos valores, ¿no? Podemos encontrar a una persona que esté en 117, que esté en 118, que no haga muchas modificaciones en su dieta y que de repente ya vaya hacia el 125, ya vaya hacia el 126, y sí puede ser por un largo periodo de tiempo, ¿ok? Y eso depende de la susceptibilidad de la persona. Hablar de diabetes sí es un poco general, sin embargo, pues cada persona es un poquito diferente. Entonces, de que podemos encontrarlo por muy largo tiempo, sí. ¿Cuánto? Bueno, pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años incluso, ¿ok? Y nos pregunta, ¿cambiando nuestros hábitos podemos retroceder de esta enfermedad crónico-degenerativa? Y la pregunta es sí. Aquí mucho ojo. No es lo mismo cursar con diabetes a los 70 años cuando una persona ya es adulto mayor, a cursarlo cuando la persona tiene 30 años. Entonces, con buenos hábitos, número 1, nosotros podemos evitar la aparición de la enfermedad y número 2, nosotros podemos retrasar la aparición de la enfermedad. ¿Por qué digo esto? La diabetes es una enfermedad que se presenta ahorita como tenemos este problema de esta pandemia del COVID, ¿no? A muchos solamente se les va a ir el olfato, a muchos les va a dar unas diarreas terribles, a muchos les va a atacar el sistema respiratorio y les va a costar trabajo respirar y muchos otros lamentablemente van a fallecer. Entonces, la diabetes en ese sentido de cómo se comporta es un poco parecido. Si tenemos, por ejemplo, que en nuestra familia, por esta herencia, tenemos diabetes muy agresivas, bueno, pues a lo mejor con todos estos vamos a lograr que la enfermedad se retrase, que ya no me
ocurra a los 40 años, a los 60, pero estos 20 años, híjole, son una ventaja, una ventana muy, pero muy importante. Entonces, ese es paso número 1 de lo que pueden hacer los buenos hábitos. Y paso número 2, si yo tengo el riesgo y constantemente me estoy checando, estoy haciendo ejercicio, esto y el otro, puedo llegar a evitar la aparición de la enfermedad. Entonces, en ese sentido de la pregunta que nos hacías, sí, los buenos hábitos son clave. Y buenos hábitos, ¿de qué hablamos, no? Bueno, hablamos en el sentido nutricional, hablamos en cuanto a la actividad física, hablamos de la salud integral, ¿no? Y la salud integral aquí hay que saber que enfoca lo social, enfoca lo emocional, enfoca lo espiritual, enfoca toda la psique y enfoca todo lo biológico. Entonces, un buen hábito también es tener muchas técnicas para el manejo del estrés, relajarnos, hacer muchos ejercicios de respiración, saber manejar el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, pues buenos hábitos en todo ese sentido, incluso buenos hábitos a la hora de dormir. Y hay algo que se llama higiene de sueño, ¿no? Y es algo que también nos va a permitir tener pues un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo, que si bien nos vamos a empezar a sentir bien inmediatamente, todas esas enfermedades crónico-degenerativas, no solamente diabetes, sino que también puede ser el ácido úrico, la gota, que puede ser también la hipertensión, que pueden ser los infartos en el corazón, los infartos cerebrales, la disminución de la función renal, etcétera, etcétera. Nosotros podemos, si bien reducir la aparición, también podemos retrasarlo, y también, aquí mucho ojo, también podemos hacer que sean menos intensas. Entonces, pues ese problema va a ser mucho mejor. Buenos hábitos es parte de la solución. Muy, muy buen razonamiento. La verdad es que es realmente al punto en el que siempre vamos con los talleres y los cursos. Y finalmente, Isabel nos comenta: ¿a qué se debe que tengamos los colesteroles bajos? Bueno, aquí igual es una respuesta muy compleja, sin embargo, hay que saber que hay 3 tipos de colesterol. Existe y se agrupan por lo general por la densidad. Depende de si es el colesterol total, depende de si es el colesterol de densidad alta, si es el de muy baja, si es el de baja, dependiendo. Pero por lo general, si tenemos el HDL bajo, eso está mal, debería de estar elevado. Ese es el colesterol bueno, el colesterol cardio saludable o el colesterol cardioprotector. Si ese lo tenemos bajo, híjole, puede significar que estemos teniendo una mala dieta, ¿ok? El que dice HDL, pero si tenemos el LDL y el VLDL bajos, hay de dos, que tengamos un problema metabólico que tenemos que analizar, o que estamos teniendo buenos hábitos alimenticios y que pues a lo mejor estamos disminuyendo estas concentraciones. Aquí la cosa es, depende. Y en este curso, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de los colesteroles, pues vamos a estar viendo cuáles son los tipos y qué significa que uno u otro esté elevado. Entonces, en este sentido, en este taller, pues sí vamos a estar hablando de mucha información muy valiosa. Ahorita, bueno, pues básicamente ya nos comió el tiempo. Solamente quiero agradecerles a todos por su participación. Espero realmente haber contestado sus preguntas. En cuanto al ajo, me lo quedo de tarea. También pues aquí aprovechando esta plataforma, quien puede darte una asesoría de herbología, de herbolaria más puntual, y que puede hablarte más sobre las propiedades moleculares y biológicas del ajo, es el ingeniero Juan Guillermo Mendoza, sino también el doctor Guillermo Mendoza. Ellos manejan súper bien esta área de la herbolaria. Entonces, bueno, pues no se pierdan también sus cursos, no se pierdan sus talleres, y tampoco se pierdan estos talleres, interpretación de estudios de laboratorio. También hay muchos otros. Ustedes sin problema pueden preguntar al número que se enseña en pantalla acerca de todos esos puntos interesantes. Y sin más, me despido de ustedes. Estoy muy agradecida por la participación. Gracias, porque se construye muchísimo con todas estas dudas. Espero haberlas abordado de una manera adecuada. La verdad es de que para las preguntas que me hicieron necesito mínimo una media hora por pregunta para responderla de una manera adecuada. Sin embargo, espero pues haber tenido pues un buen impacto en cuanto a esas respuestas y en cuanto al tema que estuvimos hablando el día de hoy: estudios de laboratorio, los componentes de la sangre y la glucosa, un tema bien frecuente.
Me despido, simplemente quiero decirles, nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras voluntades son los jardineros. Que tanto nosotros hagamos para favorecer nuestra salud es parte de esa voluntad. Deseo realmente que tengan un precioso día, que sepan que el día es hoy. Si usted quiere hacer un cambio en su vida y no lo ha hecho, el día es hoy. La oportunidad está hoy. Todo lo que pasó en el ayer puede dejar secuelas, pero el día de hoy vamos a estar trabajando con todo eso y el día de hoy podemos empezar a hacer cambios. Tengan un excelente día. Muchísimas gracias.